las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Bienvenidos y bienvenidas a V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas, con las noticias de la reparación integral a los sobrevivientes del conflicto en la implementación de la política pública de víctimas en el marco de la Ley 1448. En la presentación de las noticias los acompañamos como siempre Marta Esteves y quien les habla Santiago Santa Coloma, y con el equipo de comunicaciones desde las diferentes direcciones territoriales de la Unidad para las Víctimas, contándonos las noticias en los territorios. Marta Esteves, hola, ¿cómo está? Hola Santiago, gracias. Un saludo para usted, para los oyentes y para las víctimas del conflicto. También estaremos con el equipo de comunicaciones de la Unidad para las Víctimas en todas las regiones. Comenzamos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Para comenzar V Radio, les contamos que la Unidad para las Víctimas y la Alcaldía Mayor de Bogotá se reunieron esta semana para concertar las acciones que se deben adelantar para continuar atendiendo a las comunidades en Vera asentadas en la capital del país. Esto dijo el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, sobre este tema. Comunidad para las Víctimas, somos garantes en el proceso frente a un componente que son los retornos y las reubicaciones. Ha sido un proceso que desde el primer momento la Unidad para las Víctimas, el Gobierno Nacional y las entidades del distrito han estado prestos para escuchar a las víctimas, escuchar a los en Vera y buscar alternativas que nos permitan avanzar en la ruta, como lo hemos logrado en 3 retornos, que ya se han logrado más de 1.500 personas, y no es solamente retornarlos, es garantizar que estén allí en sus territorios, acompañamiento por parte de las entidades, y esperamos que en el día de mañana podamos llegar a definir el principio de voluntariedad, saber para dónde van, en qué condiciones se van a ir bajo los principios de dignidad, y buscar también condiciones de seguridad para que puedan estar allí tranquilos en su territorio. La unidad sostuvo una reunión importante con los 16 representantes a la Cámara por las curules transitorias especiales de paz, con el fin de entablar una conversación que permita fortalecer la política pública de víctimas. Diego Monroy nos cuenta más detalles. Marta, Santiago y oyentes, cordial saludo. En la sede central de la entidad en la ciudad de Bogotá, el director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, se reunió por primera vez con los 16 representantes a la Cámara elegidos por las circunscripciones especiales de paz. El funcionario les expuso los temas relacionados con la política pública de víctimas, el funcionamiento, la misión y los objetivos de la entidad. Es el primer acercamiento, un ejercicio con ellos, contarles qué hace la entidad, cuáles han sido los logros, cuáles han sido esas dificultades que se han tenido para la implementación de la política pública, pero adicional a eso, los grandes retos que tenemos, Comunidad para las Víctimas, retos que asumieron ellos allí frente a las elecciones que tuvieron y que les permiten estar allí en estas curules, y es cómo podemos articular, cómo podemos compartir información de tal forma que ese ejercicio legislativo sea acompañado con todo el equipo técnico de la unidad y que les permita avanzar en la ruta para que podamos cumplirle a las víctimas en estos 10 años de prórroga de la ley y frente a ese trabajo legislativo que ellos tienen en concreto y que nosotros, Comunidad para las Víctimas, podemos apoyar. Dentro de las inquietudes planteadas por los nuevos congresistas en el encuentro con el equipo directivo y misional de la unidad, se habló de posibles proyectos de ley para las víctimas. Ante ello, el director dijo que se realizará un ejercicio a futuro para buscar la posibilidad que permita avanzar en la ruta y así poder cumplir con cada uno de los derechos a las víctimas. Diego Fernando Monroy, V Radio. Pero, ¿qué dijeron los representantes a las curules de las víctimas? Alejandro Márquez estuvo con ellos y nos cuenta cuál sería el trabajo de los congresistas frente a la política pública de víctimas. Santiago, Marta y oyentes, muy buen día. Luego de su primera sesión de trabajo en la capital del país, con los directivos de la unidad y enterarse de las funciones esenciales de la entidad para atender y reparar a las víctimas, los congresistas de las curules especiales de paz hablaron de los temas iniciales que trabajarán para apoyar ese objetivo. Karen Manrique, de la circunscripción de Arauca,
dijo que las indemnizaciones serán materia prioritaria. Los 6 representantes hemos estado conversando al respecto y precisamente vamos a orientar esa propuesta de proyecto de ley inicial es enfocada a los procesos de indemnización. En el mismo sentido se pronunció Gerson Montaño de la Circunscripción Especial de Nariño. Lo primero es poder llegar con indemnizaciones, poder hacer un cubrimiento mayor al que se ha venido haciendo. Sabemos que los esfuerzos del gobierno han sido positivos, pero podemos legislar en torno a eso y hacer un cubrimiento mayor. Hasta ahora se ha podido llegar a 1 millón de víctimas, hay pendiente alrededor de 6 millones y algo, y nuestro trabajo es poder hacer todo lo necesario para el cubrimiento del número mayor de víctimas sea efectivo. Igual, en representación del Caquetá, John Freddy Núñez destacó como esenciales las compensaciones para todas las víctimas. Primero, revisar las resoluciones que están colocando los obstáculos para que las víctimas sean legalmente reconocidas y posteriormente puedan llegar a ser indemnizadas, reparadas integralmente. Por su parte, Paola Guerrero, de la región Meta Guaviare, consideró que a pesar de las muchas necesidades de las víctimas en los territorios, hay que fortalecer la salud. Realmente en territorio hay muchas necesidades, o sea, no podemos hablar solamente de educación o el tema de salud, o el tema de que están en este momento viviendo un sector de nuestra población y es nuestros nativos, ¿sí? la población indígena. Pero diría que salud es un tema prioritario, es un tema que no da más tiempo, por así decirlo. Finalmente, el representante Orlando Castillo de las regiones de Valle y Cauca dijo que hay que tener un panorama claro para hacer propuestas concretas que mejoren la situación de todas las víctimas del país. Bueno, lo importante que hay que decir es que necesitamos primero saber no solamente cuántas víctimas hay, sino este ejercicio que se viene haciendo hoy de conocer en qué estado está el tema de las víctimas en la oficina o digamos en la entidad de la unidad de víctimas. Esto nos permite tener un panorama mucho más claro para poder desde allí comenzar a construir propuestas que permitan que las víctimas puedan ser dignificadas en los territorios. Para V Radio desde Bogotá informó Alejandro Márquez. El Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional de Víctimas también se reunió con los nuevos representantes por las circunscripciones especiales de paz, con el fin de lograr un trabajo articulado que permita presentar propuestas legislativas que beneficien a las víctimas. Este es el avance logrado en este encuentro, según Eucari Salas, coordinadora de la Mesa Nacional. Nos encontramos con los representantes electos de las circunscripciones especiales transitorias de paz. Estamos aquí en un escenario de articulación entre la Mesa Nacional y todos estos representantes. La idea con ellos hoy es presentarle, todas estas iniciativas que hemos venido construyendo desde hace algunos años, desde todas las mesas de participación, desde el territorio hasta la Mesa Nacional. La idea es que con ellos podamos hacer un trabajo articulado donde busquemos esa gran reforma a la Ley 1448, sobre todo en lo que tiene que ver con las medidas de asistencia, de reparación integral, toda esa articulación institucional y todo eso que nosotros sabemos en el territorio que se debe modificar con el fin de brindarle unas reales garantías a todas las víctimas del territorio colombiano. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. Y saludamos a Eberto Amor Beltrán, quien nos cuenta las noticias desde las regiones del país. Adelante, Eberto, bienvenido. Compañeros, muchas gracias. Un saludo cordial a ustedes y por supuesto a todos los oyentes. Aquí están las noticias de las regiones. En Bojayá se llevaron a cabo diferentes actividades para honrar y dignificar a las víctimas de la masacre ocurrida en mayo de 2002. Yacer Perea con toda la información. Adelante, Yacer. Se conmemoraron 20 años de la masacre de Bojayá y en el marco de esta conmemoración la Unidad para las Víctimas aprovechó para hacer entrega de restaurantes y aulas escolares a las comunidades indígenas retornadas de Napipí, Isla de los Palacios y Chanú. Además se participó en la entrega de informe a las familias y entidades participantes de la conmemoración para mostrar todo el proceso de memoria con las víctimas del 2 de mayo. El director Ramón Rodríguez, quien participó de ambas actividades, dijo lo siguiente. Nos encontramos en Bojayá, en la conmemoración de los 20 años de la masacre.
cumpliendo con toda la agenda que se tiene acá en el municipio, acompañando a la administración municipal, pero especialmente a las víctimas, en todo un proceso que emprendimos en el sujeto de reparación colectiva de Bojayá, implementando cada una de las medidas, de las acciones que estaban allí en el plan, en coordinación con el Comité de Impulso, con todos los comités pro defensa de las víctimas de Bojayá, y eso nos ha permitido, lo primero, consolidar los resultados frente al sujeto de reparación colectiva, pero más allá también la confianza, el acercamiento con la comunidad, que hoy nos permite también poderle contar cada uno de estos avances y también poder ratificar ese compromiso, el compromiso para seguir en este sujeto de reparación colectiva hasta llegar al cierre, pero más allá del cierre también hacer el acompañamiento, para que cada una de estas acciones les permita consolidar todo el fortalecimiento de su entorno familiar, de su entorno comunitario, pero lo principal, resarcir en los derechos a todas las víctimas, a las víctimas de Bojayá y de los municipios y de cada uno de los corregimientos que quedan aquí cercanos. Es como trabajamos por las víctimas del departamento del Chocó, pero especialmente de las víctimas de Bojayá. Por su parte, José de la Cruz Valencia, líder del Comité por la Defensa de las Víctimas, nos explica en qué consiste el libro Los muertos de Bojayá son nuestros muertos. El libro Los muertos de Bojayá son nuestros muertos hace parte de una decisión colectiva que las familias toman con el Comité por los Derechos de las Víctimas de poder documentar ese proceso que se llevó a cabo, que permitió la identificación de la gran mayoría de las víctimas mortales de la masacre de Bojayá, y que no queríamos solamente que esto se quedara en esa narrativa oral, sino que se pudiera tener algo tangible, poder contar esa historia con esa visión de los habitantes de este territorio, poder escribirla inclusive nosotros mismos. También se realizaron actos simbólicos con el Cristo mutilado, la celebración de una Eucaristía y un conversatorio con las comunidades para analizar la situación de emergencia en la zona y los avances a compromisos pactados. Informó para V Radio Yasser Perea. En Nariño se llevó a cabo la entrega de maquinaria agrícola para los proyectos productivos de las víctimas del conflicto. Los detalles de esta información con Natalie Bastidas. Saludos, Natalie. Un saludo para todos nuestros oyentes. Así es, a través del programa de fortalecimiento institucional de OIM y USAID se hizo entrega en la vereda El Encanto de Policarpa de una dotación de maquinaria para la producción de café a la asociación Nuevos Horizontes, avanzando así en una iniciativa de los programas con enfoque territorial PEDET. La entrega de herramientas para la transformación del café consta de 2 secadoras, una tostadora, una trilladora, un molino, balanza y unidad de empaquetado. Esto fortalece toda la línea productiva y de transformación del café de Policarpa para proyectar y comercializar el producto a nivel nacional e internacional. Escuchemos a uno de los beneficiarios, líder de la asociación Nuevos Horizontes. Mi nombre es Elmer Quintero, soy representante legal de la asociación Nuevos Horizontes del municipio de Policarpa. Pues como representante legal de la asociación, muy agradecido con las entidades como es OIM y las demás entidades que han estado articuladas con nosotros. De hecho, apoyo que hemos tenido de OIM nos ha fortalecido a nosotros como asociación, ya que venimos de un proceso de reinserción de las víctimas. Policarpa ha sido un municipio que ha sido bastante azotado por la violencia. Esta iniciativa mejora las condiciones económicas y de vida de 180 familias afectadas por el conflicto armado de Policarpa. El director territorial William Pinzón agradeció a OIM por el fortalecimiento de estas iniciativas PEDET. Desde la Dirección Territorial Nariño, informó Natalie Bastidas. En Antioquia, 3.319 víctimas invertirán indemnizaciones por 42.000 millones de pesos para sobreponerse a la violencia. Juan Carlos Monroy con la información. Tras sufrir múltiples delitos durante el conflicto armado en más de 100 municipios antioqueños, 3.319 víctimas podrán invertir las indemnizaciones económicas por 42.790 millones de pesos para resarcir daños causados por la violencia. Magdalena Calle es una de las víctimas indemnizadas en Yarumal como medida de su reparación por la desaparición forzada de su esposo, atribuida a grupos paramilitares hace más de 20 años. Un delito de lesa humanidad, pero no se compensa con nada, porque es la pérdida de un familiar. Nosotros
Somos víctimas por ese hecho de 2 familiares. Y son hechos denigrantes y son hechos que afectan a un grupo familiar. Según Wilson Córdoba Mena, director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, con las 3.319 indemnizaciones que se entregan entre abril y mayo, el departamento se consolida como el de mayor inversión a favor de esta población. Es el departamento que hoy estamos llegando a las 300.000 víctimas indemnizadas por un total de 3.9 billones de pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos en el camino adecuado. Desde Antioquia, informó para V Radio Juan Carlos Monroy Giraldo. En el Magdalena, una alianza traerá beneficios importantes para las víctimas del conflicto. Tacharén Ramírez nos cuenta esta información a esta hora. Tacharén, la saludamos, bienvenida. La Unidad para las Víctimas y la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamá, firmaron una alianza estratégica que fortalecerá los emprendimientos de las víctimas a través de la asistencia técnica en negocios verdes y la ruta de emprendimientos verdes inclusivos. Génesis Troncoso, quien es la profesional especializada líder de la ventanilla de negocios verde, nos habla sobre los beneficios que tendrán las víctimas del conflicto armado con esta alianza. Dentro de los beneficios de esta nueva alianza está el poder articularse con actores en territorio para la implementación del Programa Regional de los Negocios Verdes, posicionar y promocionar este programa en la región, también fomentar el posicionamiento de la oferta de esos productos a nivel regional y capacitar a esos empresarios, también sensibilizar al consumidor sobre la importancia de estos productos verdes. Básicamente, nosotros buscamos es fortalecer esos negocios verdes en cuanto a la implementación de sus planes de mejora que les permita seguir sumando en el logro de cumplimiento de los criterios de negocios verdes y a esos emprendimientos identificados por la unidad de víctimas poderles realizar la transferencia de conocimiento a través de la ruta del emprendimiento verde. Director, cuéntenos un poco qué beneficios trae esta alianza para las víctimas de la Territorial Magdalena. Muy buenas tardes. Escuchada tu pregunta, para nosotros, Comunidad para las Víctimas en la Territorial, es de gran satisfacción que estos beneficios que se van a dar para las víctimas son muy macro. ¿Por qué? Porque va a haber inclusión en los productos que ellos mueven y va a haber generación de posicionamiento económico en el departamento con toda la productividad de los proyectos que ellos van a desarrollar. En ese orden de día también encontramos que para la población víctima no solamente es individual, sino que hay sujetos de reparación colectiva que van a salir beneficiados con esta alianza porque sus proyectos o productos productivos van a tener emprendimiento y generación de posicionamiento económico en todo lo que ellos realicen frente a la alianza macro en el departamento. En ese orden de días, la implementación de política pública de víctimas para ellos y para nosotros es de gran provecho y de alto impacto. Por eso debemos seguir ayudándolos para que ellos fortalezcan su camino y su productividad como víctimas de nuestro departamento. Muchas gracias, director. Para V Radio informó Tacharén Ramírez. En norte de Santander, la unidad entregó una plaza artesanal y agroindustrial para las víctimas del conflicto armado. Los detalles con Eduardo Galeano. Compañeros, un cordial saludo para que ustedes se hagan una imagen de lo que es este proyecto de infraestructura que ha entregado la Unidad para las Víctimas denominado Plaza Artesanal y Agroindustrial aquí en el municipio de La Esperanza. Pues bien, cuenta con 18 locales y un área cada uno de 7 metros cuadrados. Hay una bahía de parqueo y 4 andenes en concreto sólido. Otra de las características importantes es que la red eléctrica individual únicamente para la plaza con alumbrado público será alimentado con energía solar. Pues bien, este proyecto que se da en el marco de la implementación de la medida de restitución contemplada en el Plan Integral de Reparación, pues ha sido bien recibida porque sin duda transformará el tejido social, la generación de empleo en una población sin duda afectada por la violencia en este departamento, en norte de Santander. Nos encontramos con Rocío del Pilar Pérez Ortiz. Ella es la coordinadora de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas de La Esperanza, pero también miembro del Comité de Impulso del Sujeto de Reparación Colectiva, a quien le preguntamos qué aporte genera este proyecto. La verdad, el aporte es mucho porque hoy se vio en la conmemoración del Día Nacional a las Víctimas y a la entrega de la medida de la Plaza Artesanal y Agroindustrial Paz y Amor, que la verdad, las mismas víctimas lo dijeron.
aquí hay locales, aquí hay emprendimientos, se le veía la alegría a las personas, preguntaban cuándo van a entregar la medida, cómo va a ser la medida, quiénes van a estar a cargo de la medida. Muchas gracias, señores Unidad, muchas gracias, señores Alcaldía, muchas gracias a los aportantes. O sea, hoy fue un día bonito, conmemorativo y satisfactorio, porque este aporte que da esta plaza es muy grande, le da vistosidad, le da fuente de empleo, le da ganas, le da relucimiento, le da ese aporte de belleza al municipio, porque es un proyecto grande y hermoso. Y la verdad, Eduardo, con mucho orgullo esperanceño le digo, esto es uno de los mejores proyectos que como víctimas del municipio hemos logrado ejecutar. La obra se encuentra ubicada en el barrio Villa Eugenia, en la vía que comunica La Esperanza con la ciudad de Bucaramanga, y próximamente será puesta en funcionamiento mientras se surten los trámites para la entrega de los locales. Desde La Esperanza, norte de Santander, informó para V Radio Carlos Eduardo Galeano. Desde Urabá les contamos del trabajo que realiza la unidad con familiares de aquellas personas víctimas de desaparición forzada. Claudia Joana Torres con la nota. Sandra Arboleda por más de 25 años buscó a su padre Benjamín Arboleda Chaverra, alcalde de Río Sucio Chocó, integrante del partido político Unión Patriótica, quien fue desaparecido y posteriormente asesinado el 20 de diciembre de 1996 en una incursión paramilitar en Río Sucio Chocó. En este espacio le estamos haciendo un homenaje dignificando a una víctima del conflicto armado de desaparición forzada. Durante 25 años estuvimos en este proceso de búsqueda. Hoy podemos darle una cristiana sepultura, ya que hemos transitado en una lucha, ¿sí?, por su memoria, limpiar su nombre y la dignidad de un soñador que quería un país diferente. Hoy, cuando por fin culmina su búsqueda, al recibir junto a su madre, hermanos, tíos, el cuerpo de Benjamín, siente que al encontrarlo la impulsa a seguir buscando esa verdad de lo sucedido, para honrar la memoria de su padre y que esto no se repita. Encontrar la verdad ha sido realmente difícil cuando no se tenía un cuerpo. Y cuando en este momento tenemos el cuerpo, esto hace parte de un proceso de verdad, que el pueblo pueda conocer quién fue Benjamín. Esto para nosotros, nos permite dignificar su nombre, limpiar su buen nombre y hacer que la sociedad conozca la verdad desde las víctimas. Encontrarlo le permitió reencontrarse con su familia, recordar a su padre, amoroso, servicial, noble, humilde, y lograr sepultar su cuerpo en Acandí, la tierra que lo vio nacer en junio de 1954. El mural es permitir a las víctimas del conflicto armado sacar de ese dolor de lo personal, ¿sí?, a lo público, que la sociedad pueda conocer que aquí hay unas víctimas y que esas víctimas han callado ese dolor por miedo o por muchas circunstancias. Benjamín fue despedido por su familia y amigos del partido político, quienes se agruparon frente al mural con su rostro y los recuerdos que Sandra y la familia quisieron plasmar de su padre. La ceremonia estuvo liderada por la Fiscalía General de la Nación, apoyada por las organizaciones Reiniciar, Équitas, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Unidad para las Víctimas, quien brindó apoyo psicosocial a la familia. Desde la Dirección Territorial Urabá Darién informó Claudia Torres. En el Valle del Cauca se realizaron actividades simbólicas en una comunidad que es sujeto de reparación colectiva. La noticia con Luz Jenny Aguirre. Adelante, Luz Jenny. Reciban un saludo muy especial desde el Valle del Cauca. Quiero contarles algo que pasó muy recientemente aquí en el sujeto de reparación colectiva del Queremal. Esto es municipio de Dagua, en el camino y la vía a Buenaventura, en la vía al mar. Esta comunidad, que fue muy golpeada por el conflicto armado y que es sujeto de reparación colectiva, realizó una Eucaristía y una caminata como un acto de memoria y dignificación, levantando su voz y compartiendo un mensaje por la paz de este territorio. Luz Adriana Toro, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el Valle del Cauca, nos cuenta un poco más de qué se trató este momento. Fue una celebración eucarística y una caminata en el centro poblado. Tuvieron un gran valor como actos de dignificación y memoria con los que se recordó a todos esos seres queridos que ya no están por causa de la guerra. Este sujeto de reparación colectiva está compuesto por las veredas El Digua, La Elsa, El Placer, La Cascada, Sendo, Machado, La Rosita, El Tigre y El Queremal.
A través de esas dos actividades, sus pobladores levantaron la voz para recordarle al mundo que son una tierra de paz, que han trabajado mucho para sobreponerse a estas afectaciones dejadas por el conflicto. La Unidad para las Víctimas y la Alcaldía de Dagua acompañaron no solamente estos momentos, sino esos mensajes por la dignificación y la paz de un pueblo valiente y pujante como todo el sujeto de reparación colectiva del Queremal. Uno de los hitos de la historia de este sujeto de reparación colectiva fue la toma de Cerro Tokio hace 21 años. Se recordó en este acto de dignificación y memoria, pero también se avanza en la reconstrucción y en la resignificación de esos espacios por parte de la comunidad que ha luchado de una manera incansable por la reconstrucción de su buen nombre y por destacar todas esas virtudes de esta bella tierra. Informó desde el Valle del Cauca Luz Jenny Aguirre para la Unidad para las Víctimas. En el más reciente Comité de Justicia Transicional del Caquetá, la unidad habló de las acciones que se implementan en esta región desde la Unidad para las Víctimas. Indira Lorduy con más detalles de la información. Saludos, Indira. La Unidad para las Víctimas acompaña en el departamento del Caquetá la realización del Comité de Justicia Transicional, donde se tratan temas muy importantes para los sobrevivientes del conflicto armado. Estamos con la directora territorial Caquetá Huila de la Unidad para las Víctimas, Gina Paola Lombana López, quien nos comenta acerca de los temas tratados en el marco de esta reunión. Hola Indira, sí, es un saludo muy cordial para todos. En efecto, se llevó a cabo una sesión más del Comité Territorial de Justicia Transicional en el que pudimos analizar las acciones de los planes de retornos y reubicaciones con los cuales la Gobernación del Caquetá se va a comprometer a ayudar a cerrar a los municipios que cuentan con plan de retornos y reubicaciones. Estuvimos analizando por secretarías las acciones en los que ellos tienen pues algún tipo de incidencia que puedan concurrir para ayudarles a las diferentes administraciones municipales que cuentan con su plan de retornos y reubicaciones, y realmente pues es una acción muy importante que ellos tomen esa iniciativa de contribuir al cierre de estos planes. Adicionalmente hicimos seguimiento a las acciones del plan territorial que se tiene pues por parte de la Gobernación del Caquetá. Nos acompañaron los representantes de la mesa departamental que acude normalmente a este Comité Territorial de Justicia Transicional, y pues la verdad es que pudimos también evidenciar los resultados de las certificaciones que tuvieron las entidades territoriales. Se hizo el reconocimiento a la Gobernación del Caquetá, que obtuvo una certificación ejemplar, y también a la mayoría de los municipios del Caquetá, prácticamente todos tuvieron certificación ejemplar. Y esto es una muy buena noticia para el departamento del Caquetá. Muchísimas gracias a la directora territorial de la Unidad para las Víctimas, Gina Paola Lombana, en el departamento del Caquetá. Desde Florencia informó Indira Lorduy para V Radio. El proceso de atención a las víctimas avanza en el departamento del Casanare. La nota con Daisy Tibidor. La Unidad para las Víctimas continúa en su ejercicio de atención a través de los 3 puntos de atención ubicados en el municipio de Yopalpa, de Ariporo y Villanueva. Allí, solo en el año 2021, se atendieron más de 11.000 solicitudes por parte de los afectados del conflicto. Por otro lado, la unidad viene desarrollando jornadas móviles de atención en los diferentes municipios donde se descentraliza la atención y se busca generar acercamientos con la comunidad. A continuación, Carlos Arturo Pardo Alezones, director territorial de la Unidad para las Víctimas. También realizamos permanentemente la atención a través de jornadas móviles en los diferentes municipios. El año pasado desconcentramos la atención de estas jornadas móviles al departamento del Casanare, donde logramos atender a más de 2.000 víctimas, y la verdad que podemos dar un criterio que estas 10 jornadas han ayudado muchísimo a las víctimas a desarrollar, a conocer sus procesos para la reparación integral a las víctimas en el departamento del Casanare. Informó para V Radio Noticias desde el departamento de Casanare, Daisy María Tibidor.
En Santander se realizaron actividades para dignificar a las víctimas del conflicto en el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Miguel Alcalá nos cuenta la historia. Hola compañeros y oyentes de V Radio, yo los saludo desde Bucaramanga con noticias de la Territorial Santander. Al norte del departamento, más exactamente en el municipio de Bolívar, se llevó a cabo un sentido acto homenaje por las víctimas del conflicto armado, sobrevivientes y fallecidas. Esta jornada fue liderada por la Alcaldía Municipal y apoyada por la Unidad para las Víctimas, quien realizó unas estrategias psicosociales con las víctimas presentes. Pero dejemos que sea Tania Macías y Jesús Mantilla, integrantes de la Mesa de Participación de Víctimas de Bolívar, quienes nos den pormenores de la jornada. Hola, mi nombre es Tania Macías, víctima del conflicto armado del municipio de Bolívar, Santander. Las víctimas del conflicto armado hacemos memoria para resarcir el daño causado y para no repetir los hechos. Hacer memoria es recordar, y el que no recuerda los hechos está llamado a desaparecer. No tiene historia de sus pasados, porque los viejos vamos pasando y las juventudes quedan sin nada de memoria. Bueno, y en esta jornada también se aprovechó para realizar una asesoría en ruta de atención con las víctimas de municipios cercanos y también se entregaron cartas de indemnización con un monto superior a los 84 millones de pesos. Para V Radio informó desde Bucaramanga, Santander, Miguel Alcalá. Estas fueron las noticias desde las regiones de Colombia. Soy Eberto Amor Beltrán en V Radio. Hasta pronto. V Radio. Con este resumen informativo desde las regiones del país terminamos V Radio. Síganos en redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas. Y en YouTube nos encuentran en la cuenta Unidad Víctimas Col. Nos despedimos, Santiago Santa Coloma y Marta Esteves. Visiten www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan más noticias de la reparación integral. Hasta pronto. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.